Y hablando de necios y de tercos, nos tendríamos que ir al tema pues que destacó, porque al final de cuentas usted sabe que la ley de egresos se fue aprobada, como dijimos el lunes. Los diputados se fueron de vacaciones, un puentecito del Día de Muertos, muy cansados todos ellos de levantar la manita derecha, calentar el pupitre o la sillita, que ya tienen varios años ahí calentándola. Y bueno, pues se fueron todos se fueron a descansar, de tal modo que ya está rebasado el tema, las consecuencias de lo que aprobaron, de esos 3 billones 600 y fracción de miles de pesos, que lamentablemente, bueno, pues pocos mexicanos les tocan ver el beneficio de esos montos. Bueno, pues lo cierto es que el otro tema que queda, que fue la celebración, la entrega de un premio, el premio que le dieron a Cuauhtémoc Cárdenas, la medalla Belisario Domínguez, por su trayectoria, sobre todo y su aportación a la democracia de este país, pues fue un evento importante, sobre todo por la situación que se da, en el sentido de que el presidente, siendo de otro partido, pues tiene que aceptar que se le otorgue a gente contrariamente a lo que él considera o lo que le marca la ideología de su partido. Se tiene que hacer, ese es un país de democracia, al menos en estos casos se da. Y bueno, la ceremonia se celebró, y obviamente que Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente fiel a su trayectoria, a su congruencia, bueno, pues no desaprovechó la oportunidad para decirle en presencia del presidente, para decirle al presidente en su presencia, un gesto adusto, por cierto, del presidente, que en un país democrático no cabe los asuntos de seguridad y de justicia, son asuntos de la autoridad civil. Mencionado incluso el desgaste al que se expone al ejército y armada, y recomendó lo que todos, o muchas formas de diferentes estrados o diferentes dependencias o organismos o ONGs, incluso hasta la ONU, le han recomendado al presidente para que saque el ejército de las calles. Sin embargo, bueno, pues pese al desgaste, pese a las consecuencias, pese a los 50,000 muertos que se anuncian ya, pese a la situación de guerra civil que parece que tiene nuestro país en algunos estados, si no en todos, bueno, pues lo cierto es que el presidente se mantiene terco. Por eso es que digo que la necedad o la terquedad se puede confundir. ¿Por qué? Porque es cierto que ser tercos puede ser una virtud. Cuando alguien es terco en lo que se consigue, bueno, pues es aplaudible, y eso es una virtud. Pero sin embargo, cuando esa terquedad puede traer consecuencias a otras personas, como es el caso de las 50,000 víctimas, pues esa terquedad se puede hacer una fijación mental muy dañina, y es lo que estamos viviendo ahora. Por eso es que es importante destacar que una vez más le solicitan al presidente que saque al ejército, que el asunto de civiles es de civiles, que se forme una policía especial como ya la tiene Genaro García Luna, y que el ejército regrese a sus cuarteles. Sobre todo, como yo lo he dicho alguna vez, la preocupación que muchos compartimos es que el ejército no debe estar en las calles para cuando el proceso del próximo año del 2012, porque eso puede perturbar o puede traer consecuencias graves para la presunta o la anhelada democracia en nuestro país. De tal modo que la postura del presidente sigue aferrado, no acepta de ninguna manera ninguna corrección, lo dice, se fue a una conferencia internacional, vuelve a ratificar su tema diario, su tema constante es la inseguridad, es su guerra, es que va venciendo a los malos. Pareciera que coincide mucho con lo publicado en el New York Times acerca de que Estados Unidos el presidente Obama y el presidente Felipe Calderón han llegado al acuerdo de ubicar por cualquier medio al señor Chapo Guzmán, y que sería la coronación de Felipe Calderón para el próximo proceso electoral. Vamos, está apostando todas sus canicas, se podría decir coloquialmente, ha apostado todas sus canicas el presidente a esa posibilidad de atrapar al Chapo Guzmán, y cuando lo entreguen y lo procesen, podrán decir que la guerra ha terminado, y vendrá el aplauso de muchos, y entonces el partido, el PAN, podrá repetir en la alcaldía. Esa es una estrategia, puede ser visto desde afuera, para muchos es una ilusión, pero para mí creo yo que es lo que alimenta la postura tan terca, tan necia del presidente de mantenerse y mantener su guerra, que cada día
un día aparece en Cabo San Lucas como ayer, Los Cabos, las balaceras, hay muertes. Curiosamente, si usted se fija que todo tiene sentido político, en el estado de Jalisco, que históricamente era uno de los estados violentos, pues pareciera que hubo un acto de cordura por parte de los malos o los de los cárteles, porque no hubo ningún incidente en Jalisco. Gobernado por el PAN, un presunto aspirante a la presidencia, exactamente, pero el caso es que se pacificó Jalisco para que pasaran los Juegos Panamericanos, y en cambio la violencia se fue a Monterrey, cuando Monterrey podría haber organizado un mejor evento. Sin embargo, pues como le digo, todo es política, tiene sus propias interpretaciones cada quien que conozca el tema, y de suerte que no hubo ningún incidente exactamente en ese periodo que fue la celebración de los Juegos Panamericanos. Esperemos, para beneficio de los jaliscienses, que una vez concluido el evento no se suelten otra vez los diablos y vuelva la violencia histórica que le digo que se ha dado siempre en ese estado de Jalisco. Pues sí, efectivamente una semana en donde, bueno, aparte de esto, casi digamos normal, llamado a que Calderón meta al ejército, precisamente, pues a donde tiene que estar, en sus cuarteles. Claro. Y aparte de eso, que repito, ya es casi una constante, creo que, bueno, lo de los Juegos Panamericanos, ¿usted cree que somos mejores mexicanos? Porque, bueno, pues históricamente ahora se ganan tantas medallas, ¿eso es como decir, cantar victoria, el país está mejor que siempre? Pues mire, primero que hay que considerar una cosa, es un negocio, claro, un gran negocio además para los Vázquez Raña, por ejemplo, sí, y para los que participan, sobre todo las empresas que patrocinan, todo, el dueño de las Chivas, como los, Vergara, el señor Vergara, los dueños de los cables sí, y las sí, televisoras que tienen el contrato, que ganaron el contrato para proyectar, exactamente. Es un gran negocio, pero es un negocio, como siempre, utilizado para también un beneficio para los políticos, porque cuando la selección gana, quiere decir que este país es fuerte y el presidente sale ganando, se fortalece. Con estos resultados realmente sí lo tiene que capitalizar, si no es que ya lo empezó a hacer el presidente, se tiene que capitalizar en beneficio a su gestión, a su administración. Vamos a decir que por ser panistas, por ser Felipe Calderón el que está al frente, se ganaron muchas medallas de oro, muchas de plata, y entonces ese beneficio es obvio, todo se capitaliza. Entonces, bueno, pues más allá de todo, lo cierto es que es muy importante y es bueno para cualquier sociedad que el deporte sea el que proyecte. Ojalá el gobierno federal sobre todo, ojalá los diputados que ahora están en descanso, proyectaran más recursos precisamente para el deporte, y vean que es mejor hacer apostarle al deporte, a la cultura, que estarle apostando, claro, a las armas y estar apostándole al ejército, que cada vez se fortalece, sí, pero que se gasta demasiado dinero y los resultados son muy mínimos. Bueno, podemos recordar que precisamente Estados Unidos, la debacle que tiene ahora es por haberle inyectado tantísimo dinero a su ejército, por aquella guerra de tormenta del desierto empiezan a mandar tantos millones de dólares que empieza ahí la descapitalización que pues ha cundido en el mundo. Claro, porque bueno, hay que considerar una cosa, que Estados Unidos, la industria más fuerte es el alarma, claro, la del armamentismo, entonces ellos lo hacen por negocio, sí, a ellos no les importa mucho la situación humana y las pues vidas y todo, no. Ellos van a hacer, el caso de Gaddafi, claro, lo podemos ver, cantidad de mercenarios que contrató a Estados Unidos para conseguir ubicar a Gaddafi y matarlo, asesinarlo, ¿sí? Muchos manejan que eran libios, pobres, humildes, que andaban ahí peleando. No, eran mercenarios contratados por Estados Unidos. ¿Por qué? Por una cuestión de conveniencia, por la cuestión del petróleo, porque Libia había bajado su producción. Esto trajo como consecuencia que subieron los precios en los otros países productores, la importancia de Venezuela, México, que bajó también. Bueno, ese es el negocio de fondo. Lo demás a nadie le importa lo que es las vidas y lo que es la pacificación y todo eso. De tal modo que nos tenemos que acostumbrar, y la política es así, y lo estamos viendo en nuestro país. El objetivo del presidente de su guerra es política, fue al principio para su legitimación y ahora es enfocada totalmente a volver a conquistar y mantener el control de los Pinos para su partido, con un candidato como el que ya presentado, y que ya en un caso tiene que hablar de un candidato Cordero que no levanta, una candidata que aun cuando ganara Josefina, bueno, lo cierto es que frente al PRI
no tienen muchas posibilidades, a menos, como le digo, que pudieran convencernos de que se acaba la guerra mañana, agarran al Chapo Guzmán, el presidente lo levantamos en hombros y entonces el PAN renueva. Que pongan a quien quiera. Exactamente. Y entonces ahí sí que pongan a quien quieran. Bueno, pues casi se nos termina el tiempo, pero no podemos dejar de hablar del estado de San Luis Potosí. El estado de San Luis Potosí y una mujer, hombre, que la verdad, pues sí la regó, como dicen los chavos. Mire, yo le quiero decir que yo he leído la propuesta. La propuesta de la diputada a mí no me parece de todo mal, en el sentido de que hace falta que se regule, regule a los, sobre todo a los medios electrónicos, porque sí es cierto que a mucha gente se le ha expuesto al escarnio público, y se han subido fotografías, se ha dañado reputaciones, se ha dañado prestigios, se ha dañado incluso con impunidad, y bastantes niños, sobre todo, que han sido víctimas de esa exposición, jovencitas que son expuestas, ¿sí? De modo que a mí en lo personal me parece que sí se requiere. En el fondo es buena. El problema es que como todo es política, y lo hace una política, pues entonces la gente cree que el objetivo de fondo era protegerse ellos, los políticos. Muchos periodistas dijeron, bueno, lo que trata es que lo que quieren hacer es como la ley Duarte, en el estado de Veracruz, los políticos se quieren proteger, no quieren que los exhiban, pero la verdad es que yo no lo veo en el texto ninguna intención en ese sentido. A mí me parece buena, lástima que se dio en esos momentos políticos. Yo también la leí y la sentí muy ambigua, don Juan Pablo. O sea, como que no era muy concreta. Está bien el fondo, quizá no la forma, claro. pero sí dejaba muchas ambigüedades, o sea que te pueden o servir o perjudicar. Pues como entonces, en la política. Habrá que pulirla nada más. La política y las leyes siempre son ambiguas porque quedan para la interpretación de quien las va a controlar. Pero bueno, dijo el consabio, usted disculpe. Exacto, porque al final de cuentas, qué bueno que ella misma, aunque le diré una cosa, no es propiamente, se le puede tildar a ella, y los ataques los recibió ella, pero eso se da en comisiones, y los diputados son mandados a decir, claro, tú haces esta propuesta y tú te toca hacer esta otra, de tal modo que no es propiamente de la licenciada Beatriz Benavente. Sin embargo, pues ella recibió los golpes, y esto queda para el futuro, para que los diputados tengan más cuidado de hacer sus propuestas y revisarlas, o al menos consensarlas primero, ver el panorama, el escenario, y después hacerla llegar al Congreso para que no se den esos casos. Pues, bueno, creo que de lo más relevante en el Estado, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, acá en los municipios, bueno, Ciudad Fernández tiene fiesta también, hoy viene Calolo a tomarle protesta a don J. Refugio Rodríguez, don Juan. Habría que precisar, los priistas de Ciudad Fernández tienen fiesta, porque en ese municipio hay panistas, hay periodistas. Sí, perdón, los priistas, el PRI, perdón, sí, usted disculpe, además ahí es gobernado por el PAN, ¿verdad? Exactamente. Y también hay perredistas y pesistas y de PANAL, y perdón. No podemos hablar gracias por la puntualización. Exactamente. Bueno, pues son los tiempos del movimiento, dicen que el que no se mueve no sale. Antes decía Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, pero ahora es al revés. Ahora sí. Ahora del que no se mueva no aparecen las encuestas, por ejemplo. Si no hacen ruido, si no se proyectan, ¿cómo después cuando hagan la encuesta van a aparecer sus nombres?